Seguimos con la construcción de un blog en Laravel 8 y para este video tutorial 8 precisamente vamos a mirar cómo seguir ampliando nuestro sistema de login y vamos a ver cómo crear componentes con Blade para mostrar los mensajes de error que nos devuelva esta librería y podérselos informar al usuario. Bienvenidos a este tutorial. Si nos intentamos loguear en este momento una vez más con el usuario que nosotros estamos trabajando y ponemos un password incorrecto, entonces nos va a devolver este error. Estas credenciales no coinciden con nuestros registros. Vamos a cerrarlo, podemos volver a escribirlo. Una vez más nos dice esto y si hacemos esto por más de 5 veces, entonces vamos a tener un problema que el disparador de intento se va también a ejecutar y nos va a devolver un mensaje diferente como esto. Demasiados intentos de acceso, por favor inténtelo de nuevo en 40 segundos. Los dos mensajes me los está devolviendo directamente a la librería de autenticación que estamos usando, que es Fortify. Así que lo que vamos a ver en este video es cómo lograr esto que estamos viendo en pantalla, mirando cómo crear componentes en Blade. Estamos aquí en nuestro proyecto y como ustedes pueden ver, hay unos folders que ven en verde, otros que están en amarillo, y esto quiere decir que ya hay un código, tanto que hemos creado nuevo como código que hemos modificado. Vamos a desplazarnos por todo ese código para que miremos entonces qué es lo que hemos hecho. No sin antes venir aquí precisamente, abrir la consola y escribir php artisan list. Si ustedes ven aquí en artisan list, se van a encontrar que en make encontramos algo que se llama make component y lo que hace es crear un componente de una clase para view. Esto lo que nos permite es extender las vistas de Blade de una manera mucho más profesional a como uno lo hace, incluyendo porciones de vista dentro de una vista. Y esto es lo que voy a hacer a continuación. Entonces yo ya he ejecutado php artisan make component y he creado un componente. Ese componente lo he llamado, usted nota que entonces cuando se crea un componente, inmediatamente el Laravel me crea una carpeta llamada view dentro de app. Y si entramos a esa carpeta view, nos vamos a dar cuenta que ahí dentro aparece otra carpeta que se llama components. Y dentro de component hay un archivo llamado alert.php que si usted entra es nada más ni nada menos que una clase de Laravel que extiende de component y llama a Illuminate View Component. Entonces lo que vamos aquí es a crear un componente para crear este tipo de alertas que vieron en pantalla anteriormente. Note que si yo digo make component ejemplo, inmediatamente él me va a crear aquí un archivo llamado ejemplo, que será una clase también vacía que extiende de component y ya la voy a borrar. Aparte de esto, no me crea solamente esa clase, sino que dentro de los resources views me va a crear también un folder que se llama components y dentro de ese component me va a crear una vista Blade de tipo Blade precisamente con el nombre del componente también. En este caso, el que había creado yo anteriormente que se llama alert Blade PHP y el que acabo de crear ejemplo Blade con unos div de apertura y de cierre simplemente para escribir el código allí. Lo que voy a hacer en este momento es eliminar también este archivo que no lo necesitamos. Lo que he hecho también, aparte de esto, no he hecho otra cosa sino venir a configuración y app le he puesto que sea en español y he cargado aquí los archivos en public lang he creado la carpeta precisamente y todos los archivos que están en inglés aquí en esta carpeta los he copiado aquí y simplemente he hecho la traducción de ellos para esta parte, tanto de la validación como de los password, pagination y autentificación. Y por eso es que cuando veníamos acá nos aparecían estos mensajes como ustedes pueden ver en español. Esto los está tomando directamente del archivo out.php, que es lo que están viendo aquí. El password es incorrecto o estas credenciales no coinciden con nuestros registros o demasiados intentos de acceso, por favor inténtelo en tantos segundos. Eso es lo que he hecho, simplemente he traducido estos que estaban aquí en inglés, ya están aquí en español para todos aquellos que tengan acceso al repositorio. En la vista add-blade PHP lo único que he hecho simplemente es crear dos yields aquí al final. Bueno, una cosa que he hecho es que he agregado
estos dos scripts que prácticamente los vamos a necesitar en todo nuestro proyecto, que tiene que ver con la validación de formularios. Y después he creado dos GLs o dos secciones en las cuales en las páginas, diferentes páginas que va a tener nuestro proyecto, vamos a estar incrustando o script o plugin particulares que necesitemos en esas páginas o scripts específicos que necesitemos en esas páginas. Uno para plugins en específico, por ejemplo, en una página donde necesitemos cargar un char JS, por ejemplo, un plugin para hacer gráficas, entonces lo vamos a cargar en esa página específicamente y no en todo nuestro sistema. Esto para ahorrar recursos de carga. Y lo otro es que allí en cada página donde nosotros necesitemos un JS en específico, porque esa página va a tener una funcionalidad única, entonces vamos a cargar en esa página también ese JS en específico y lo vamos a hacer a través de secciones, y eso lo explicaremos en el momento que lleguemos allí, aunque en los cursos que ya hemos visto aquí en tutoriales virtuales también tienen mucha información al respecto de eso. Ahorita sí dediquémonos cómo lograr esto que vieron en pantalla al principio de este video. En la vista login he creado entonces un código nuevo, que es el que vemos precisamente aquí en la parte superior. Esto es lo único que he hecho para que esto funcione. Podemos ver entonces el potencial que tiene Blade Components o simplemente crear componentes de Blade. Simplemente estoy diciendo, recordemos que cuando hay un error, entonces la librería Fortify me va a devolver una variable llamada errors, donde en esos errores van a estar los errores o que vengan de validación o que vengan específicos con esto que está pasando, información por ejemplo de que el login es incorrecto o que ya tenemos demasiados intentos de login también. Entonces lo único que decimos aquí es que si hay algún error, entonces note que estoy llamando aquí con X guión, inmediatamente invoco al componente alert. Esto lo hace automáticamente Laravel. Así que va a ser una petición, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No va a ser una petición a esta vista llamada component alert Blade, sino al componente, a la clase alert como tal. Y notemos que de esta manera le estamos pasando también variables, le estamos pasando unas variables a esa clase. Si nosotros venimos a esa clase llamada alert, nos damos cuenta que por el constructor recibimos dos variables, una que se llama tipo y otra que se llama mensaje. Este tipo va a ser de qué tipo va a ser esa alerta, si de tipo error, de tipo success file, de tipo warning, de tipo información. Para eso simplemente he creado esa variable tipo, y en la variable mensaje pues va a estar el mensaje que voy a imprimir en pantalla como tal. Ahora, si volvemos nuevamente a login, nos damos cuenta entonces que por medio de X espacio, que esto es una manera de simplemente decirle a Blade que me invoque a este componente llamado alert, él inmediatamente va a venir aquí a app build component y va a llamarme a este componente llamado alert y le va a pasar entonces estas dos variables, una llamada tipo con danger, para que la información me lo muestre en este rojo que están viendo ustedes en pantalla acá, que es de tipo danger. Esto es simplemente una alerta de bootstrap, como lo veremos posteriormente. Y después con dos puntos separamos, que esto ya es otra variable, una variable mensaje, que va a contener la variable errors que me manda directamente la librería Fortify. Así que de esta manera ya estamos pasando entonces dos variables a un componente llamado alert. Ahora venimos a alert y lo único que hacemos es que declaramos dos variables o dos propiedades públicas, una llamada tipo y una llamada mensaje, que las vamos a setear de esta manera: this tipo, this mensaje, mensaje. Ahora notemos que aquí cuando se está renderizando este componente, yo no le estoy pasando a esta vista estas dos variables, y no se las estoy pasando porque al hacerlas públicas entonces ya van a estar disponibles automáticamente en la vista alert que está dentro de components, dentro de views. Así que note que lo que estoy haciendo acá es simplemente enlazar estas dos variables que me llegan a través del constructor con estas dos propiedades públicas, y ya las voy a ver automáticamente en la vista. ¿En cuál vista? Bueno, cuando se esté renderizando este componente, lo único que le voy a retornar es la vista que está dentro de Components Alert. Así que si venimos nosotros a Components Alert, pues aquí venimos un código HTML muy sencillo, donde simplemente es una alerta de bootstrap, como pueden ver acá, alert, ¿qué tipo de alerta es? En este caso es una alerta de tipo danger, lo estoy haciendo dimisible, que quiere decir que me va a aparecer esta X acá para que la puedan borrar. Una vez más, si venimos acá, ahí me va a aparecer el mensaje con el mensaje ya que me trae, y
la X para poderlo cerrar. Ahora, lo único que estoy haciendo acá entonces es mostrando un mensaje en la parte de arriba, que es TutoBlock, que es este como el título de la página como tal. Ustedes escogerán de acuerdo al proyecto. Y por último, lo que le estoy preguntando es si este mensaje es de tipo object, si es un objeto. Bueno, recordemos que aquí cuando yo se lo estoy pasando en login directamente aquí al componente y posteriormente le está llegando a la vista, esto estoy pasando errors, es un objeto como tal. Note que el objeto tiene un método que puede ser Any y también va a ser un objeto que contiene todos los errores. Esto lo hago de esta manera porque posteriormente vamos a utilizar este mismo componente para pasar mensajes que no sean objetos. Cualquier mensaje, por ejemplo, el usuario fue guardado, fue actualizado correctamente, se creó correctamente la categoría. Todo eso lo vamos a hacer con este mismo componente. Así que aquí simplemente esto es una función de PHP y lo que le estoy preguntando es si mensaje es un objeto. Si es un objeto, entonces simplemente accedo al método all de ese objeto llamado mensaje y recorro cada uno de los errores. Como es solo un error el que me llega, entonces podemos ver que solamente me muestra uno. Ahora, si no es un objeto, lo único que hago es imprimir el mensaje porque va a ser un texto cualquiera. Posteriormente viene el botón de close, que es el que ustedes están viendo acá. De esta manera tan sencilla, ampliando la funcionalidad de Blade con componentes que vamos a estar utilizando dentro de nuestro proyecto. Aparte que nos hace falta ver también las directivas y cómo aumentar o cómo hacer crecer las directivas de Blade, que lo veremos también en este proyecto, para que esto nos quede mucho más organizado. La otra manera que podríamos hacer es como ya lo habíamos hecho anteriormente en los tutoriales pasados, en los videos pasados, usted puede mirarlos, y es que aquí simplemente podemos hacer un include de un archivo que se llame alert, que esté dentro de cualquier folder ahí dentro de views, y también imprimir ese danger. Pero creo que esto es una manera muy profesional de hacerlo, una manera muy entendible también y una manera que creo que nos hace que el sistema nos permanezca muy ordenado. Nos vemos entonces en el próximo tutorial para seguir creciendo en la implementación de nuestro sistema login. Hasta la próxima.